Hola. Sí. Vale. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación, Construmat y COAC, y un placer compartir escenario con estos maravillosos compañeros. Voy a seguir el hilo, es otra intervención en una iglesia también afectada por la guerra civil, en este caso la batalla del Ebro. La iglesia se sitúa en Corbera d'Ebro, en la Terra Alta, y es una zona que, bueno, por todos sabido, se desarrolló la batalla más importante de la guerra civil, y precisamente en esta zona, Corbera está muy cerca de Gandesa, fue donde se produjo el choque, ¿no?, entre los dos frentes que desembocó con el final de la guerra, ¿no? Entonces, Corbera d'Ebro está situado en una pequeña montañita, en este valle del río Seco, hacia la derecha la meseta y hacia la izquierda el mar Mediterráneo. La iglesia no quedó destruida, sí afectada, y el encargo fue la consolidación de esta ruina. Los hechos son estos. El 3 de septiembre de 1938 Corbera fue bombardeada por la aviación del Frente Nacional. El pueblo se abandonó y desde entonces pues poca cosa se hizo. El pueblo creció junto a la carretera, construyendo nuevas casas, nueva iglesia, etc. Nuestra visita se produce en el año 99 a raíz de un concurso para jóvenes arquitectos, y nos enfrentamos a la necesidad de primero consolidar y luego poder utilizar este espacio. Voy a comentar tres cosas que hemos aprendido en este trabajo a lo largo de sus 13 años de desarrollo en diferentes fases. Una tiene que ver con una reflexión de la materia en relación con la historia, otra tiene que ver con el material que utilizamos, y la última hará un comentario sobre esta dimensión social de la intervención patrimonial. Lo aprendido y que me gustaría transmitir es este hecho, que la materia es portadora de memoria histórica. O sea, tal como llega la materia a nuestros días, como pasa con nuestras pieles o con nuestros muebles, la materia es portadora de memoria histórica, ¿no? Entonces, si intervenimos la materia y la alteramos, podemos perder esta memoria histórica. Entonces, una decisión intuitiva fue preservar este aspecto de ruina que tenía la construcción. Con lo cual, lo que hicimos primero fue consolidar. Estos arcos habían perdido ya su geometría, como esas grietas en V invertida indican. Estaba a punto de colapsar la estructura. Lo que hicimos fue arreostrar, consolidar. En una segunda fase solucionamos los drenajes de las pocas cubiertas que quedaban, del campanario y el altar. Y en una tercera y última fase lo que hicimos fue construir una cubierta que permitió hacer uso de la ruina por parte del municipio. Y este fue el encargo de hacer habitable una ruina, ¿no? Parece un oxímoron, pero se ha conseguido. Y fue a través de esta decisión, compatible con la necesidad de preservar la memoria histórica y por tanto el aspecto ruinoso de la construcción, a través de la construcción de esta cubierta con este material que se llama ETFE, que es un plástico de base fluorada, no es de base petroquímica, con realmente muchas virtudes, aquí están listadas, pero una nos interesó muchísimo, bueno, dos, su gran transparencia y su gran ligereza. Doy constancia de que este material realmente funciona muy bien. Han pasado 12 años desde que acabamos la obra y está impecable. O sea, la verdad es que haremos ahora un mantenimiento, pero ha respondido muy bien. Y fue el ETFE desarrollado por una ingeniería de Lérida, que se llama IASO. Estamos aquí hablando de Lérida todos, que nos ayudó a desarrollar esta idea. Este fue un primer render que hicimos y la verdad que gustó. El pueblo fue muy valiente apostando por esta solución, pensamos.
Y bueno, básicamente esto se basa en una estructura metálica muy ligera gracias al poco peso que tiene el EDFE, y a través de recuperar la bajada de cargas, como siempre había ocurrido en esta construcción, a través de los arcos, bueno, con estas vigas que ahora tienen forma de pequeños arcos con tubos, el EDFE viene en láminas, se tensa y ocupa todos estos espacios. Esta es una pieza que es clave, es la conexión entre la estructura ligera y la estructura de piedra, ¿no? Entonces, es estas piezas en T que tienen juego en dos de los ejes, permitiendo pasar de esta horquilla de centímetros de la piedra a la precisión milimétrica que necesitaba la prefabricación de esta estructura ligera. Y el EDFE, como he comentado, viene en lonas, es una estructura de lonas tensadas, viene preformada, y lo que se pretende, y esto es muy interesante en este tipo de estructuras textiles, es que la tensión interna del material sea la misma en toda la superficie, que es lo que ocurre en las superficies mínimas que fueron ampliamente investigadas por Frey y Otto, y son estos paraboloides hiperbólicos de doble curvatura, etcétera, que son estas superficies mínimas que consiguen que esta tensión interna del material se distribuya uniformemente en toda la superficie, y por tanto podamos trabajar con superficies, con cantidades de material muy pequeñas, superficies pequeñísimas, o sea, perdón, en secciones, o sea, secciones muy pequeñas. Bueno, pues este maravilloso material, el EDFE, nos permitió conseguir esa demanda de principio contradictoria, ¿no? de preservar la memoria histórica y preservar la ruina, y a la vez hacerla habitable, conseguir que fuera habitable. Y este fue el espacio resultante, ¿no? Entonces, para acabar, comentar esta dimensión social de la intervención patrimonial que a veces olvidamos, pero una de las consecuencias de esta intervención es que gente mayor del pueblo que no había subido al pueblo antiguo desde su infancia, pues a través de esta intervención se animó a subir, y es esta capacidad que tiene la intervención patrimonial de conectar transversalmente generaciones y sanar heridas a la vez que se recupera una memoria de unos hechos, ¿no? Y con esto acabo. Gracias. Muchísimas gracias.